chocolate del fracaso. Les pido mucha atención y respeto, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. Yo tenía mucha curiosidad de escuchar qué iban a hacer cuando me preguntaban cómo estaban. Me decía Erika, oye, si no preguntas cómo están, no vas a ver qué es lo que van a decir. Y tiene mucha curiosidad por saber cómo le van a hacer. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí. ¿Puedes subirle un poquito que se escucha bien o no? Sí. Okay. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy compartiendo muchas cosas de mi experiencia que creo que les puede servir a ustedes. Y cuando me decía mi amigo Israel, porque Israel es amigo de Erika, que si quería venir, yo preguntaba, ¿pero qué les puedo compartir a la gente de extraños? O sea, ¿qué les puede ser de valor para ellos? Y al final he aprendido una cosa, que todos nosotros tenemos algo que nos diferencia de todos. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Personalidad. Ok. Son cosas, sí, muy generales, pero algo que nos diferencia sí o sí de todos es nuestra historia. Cada uno de ustedes ha vivido algo durante su vida que es solamente de ustedes. Es algo que lo diferencia de todas las demás, su historia, desde el momento en que nacen hasta el día de hoy. Porque ustedes han tenido experiencias muy diferentes a las que otras personas han tenido. Mas, sin embargo, dentro de su historia hay cosas en común que tienen con la gente que tienen alrededor. Hay algo que ustedes pasaron que tienen en común con su compañero, con sus amigos, con su novia, con su novio. Si ustedes indagan un poquito en la historia de las personas con las que normalmente se juntan, se van a dar cuenta que tienen cosas en común. Y es por eso que se conocen. De hecho, ustedes conocen a personas que normalmente vibran con ustedes o han pasado experiencias similares a ustedes. Entonces, parte de lo que les quiero compartir de hoy, que ya sé que Erika dijo que el tema es el poder del fracaso, que se va a desarrollar durante esta historia, es parte de mi historia. De cosas que siento que les puede servir a ustedes, que posiblemente también ustedes se identifiquen con eso, y que pueden aprender de los fracasos que también yo he tenido. Porque, sinceramente, al día de hoy, yo no creo en lo que es un fracaso. ¿Ustedes creen que fracasan? Para mí el fracaso simplemente es aprendizaje, retos o pruebas que la vida, Dios te pone para ver si realmente eres la persona que tú dices quién eres. Eso es el fracaso. Y muchas veces nosotros tenemos la perspectiva errónea de que cuando uno fracasa es porque no sirves para eso, eres inservible, no eres bueno para lo que estás haciendo. Y el tema con eso es que si tú manejas esa perspectiva del fracaso, vas a crear más de eso, por lo cual siempre vas a estar en el mismo lugar. Entonces, quiero empezar con esto. Muchas de las cosas que yo he pasado, que les puede servir el de hoy, que siento que les va a ayudar mucho, parte de mi historia inicia cuando tenía 13 años, cuando yo iba en la secundaria. Yo en ese momento, toda mi vida era enfocada a querer ser futbolista. ¿Alguien de aquí juega fútbol? Ok, a lo mejor muchos se identifican con eso, que cuando somos niños queremos ser futbolistas, ¿no? Estar en el estadio, representar a la selección de México incluso. Era lo que yo tenía mucho en mi mente en ese momento. Era un joven, iba a la secundaria y mi vida se dedicaba a estudiar y entrenar. ¿Qué pasa? Por hacer del destino, mis padres ya no me pueden pagar la escuela del fútbol, me quedé sin taquetes y al yo dejar el entrenamiento, empiezo a divagar. Empiezo a juntarme con gente que era muy diferente a lo que yo venía haciendo. Y a los 3 años en la secundaria, caigo en lo que son los vicios. El alcohol, la marihuana sobre todo. Y a partir de ahí, digamos que empieza un punto de inflexión en mi vida, que fue el empezar a drogarme. De los 13 a los 15 años, yo ocultaba, por supuesto, a mi mamá que yo me drogaba. ¿Qué hacía? Antes de llegar a mi casa, me ponía gotas para que se me pusieran los ojos blancos y que no se diera cuenta que yo llegaba bien marihuano. Pero oye, yo dentro de mi cabeza andaba bien pacheco. Y duré así muchísimo tiempo, 2 años, de los 3 a los 15. Durante esos 2 años, por supuesto que muchas veces tuve razones con mi mamá de que llegaba, a ver, ven para acá. Y me olía. No, pero es que yo no fumo. Imagínate, si tú ocultas en este momento
que te drogas es porque sabes que no deberías estar haciendo. ¿Quién de aquí se droga? Qué bueno que nadie se drogue, me da mucho gusto. Pero si ustedes lo hacen y no son capaces de decirle a la gente que ustedes lo hacen, es porque no están orgullosos de eso. Es porque saben que no deberían estar haciéndolo. Al día de hoy yo lo veo. No lo veía en ese momento. ¿Qué pasa? Después de muchas veces de que mi mamá me cachaba, que llegaba fumado, que llegaba o que me encontraba incluso esa sustancia, mi mamá decide meterme en un centro de rehabilitación. Tenía 15 años en ese momento. Y para mí fue otro punto de inflexión, porque yo creía que a las personas que fumaban solamente marihuana, pues nadie nos ponía en un centro de rehabilitación. Como, oye, pues ¿quién te pone en un centro si solamente fumas marihuana? Y pues mi mamá era una persona que a esas cosas, pues de plano, no, era como lo peor. Y pues mi mamá también se arma de valor y decide ingresarme a ese centro. Tenía 15 años yo. Imagínate yo con 15 años, llega una gente a las 10, 12 de la noche, te levantan y te dicen, te vamos a llevar a no sé dónde, te llevan, te suben a una Suburban blindada y te empiezan a asustar. De, oye, ¿tú qué onda? ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué haces? Pero 15 años, cuando yo ni siquiera, lo peor que hacía era fumar, fue, digamos, como un buen susto que me dieron. Ya cuando llego ahí a la clínica me dicen, mijo, no se preocupe, está en un centro de rehabilitación. Puta madre. Les juro que yo no creía que mi mamá me había metido en un centro. No me cabía la idea de cómo es que yo había llegado ahí. Y recuerdo al día siguiente que amanecí, porque ni siquiera pude dormir ese día, yo me consideraba una persona muy fuerte de carácter. Y en ese momento me di cuenta que no lo era. Porque cuando estaba desayunando, junto con toda la gente que estaba viendo, todo el par de drogadictos, que yo decía, bro, ¿qué es esta gente? Es gente cacharpa. Yo no me meto a eso. Empecé a llorar mientras estaba desayunando. Y yo creí que era fuerte de carácter hasta ese día que me di cuenta que realmente no lo era. Que el hecho de que mi mamá me haya puesto en un centro de rehabilitación con 15 años y yo me haya puesto a llorar en el desayuno, me di cuenta de que era un niño débil todavía. La verdad es que no estuve muchísimo tiempo comparado a lo que los demás compañeros iban a estar ahí. Yo nomás estuve un mes, porque fue lo que la persona encargada que llevaba mi proceso me dijo que era lo necesario. Estuve un mes, pero fue un mes en el cual yo te puedo decir que avancé fácil 5 años, en cuestión mental, en cuestión emocional y en cuestión de carácter. ¿Por qué? Porque conocí la historia de todas las demás personas, cómo habían llevado su vida, qué cosas habían pasado hasta ese momento que los llevaron a estar en un centro de habitación, cómo perdieron a su familia, cómo perdieron amigos, cómo casi pierden la vida. Y todo eso para mí fue un despertar. Yo en ese momento, fíjate cómo era mi relación con mi mamá. Ni siquiera mi mamá sabe que yo tenía novia. Con 15 años, yo no tenía la seguridad de confianza de decirle a mi mamá, tengo novia. No había eso con mis padres. Pero era porque yo mismo lo había creado también. Yo mismo había decidido no abrirme a mi familia. Todo por la sustancia, porque yo prefería estar dopado, quedarme en mi casa, todo dopado, y que mi mamá y mi familia se fueran a hacer cualquier plan, y yo prefería estar ahí. Es lo que yo no me daba cuenta en ese momento, que yo inconscientemente me alejaba de crear relaciones más profundas con mis padres. ¿Qué pasa después de que salgo de la clínica? Mi relación con mi mamá da un siguiente nivel, puedo ya ser más yo con ella, puedo contarle más cosas. Y en ese momento yo estaba en la preparatoria y me di cuenta que mi confianza también aumentó muchísimo el hecho de haber estado ahí. Yo me dirigía con muchísima más confianza con la gente. De hecho, no sé si alguno de ustedes estudió aquí en la Jacobo. ¿Alguien estudió en la Jacobo? Por ejemplo, se da mucho en el tema de la Universidad de UDG, lo de las planillas, lo de la política estudiantil. Entonces, yo me he dado cuenta que yo era muy bueno poder hablar frente a la gente, cosa que años anteriores yo no podía hacer. Entonces, para mí también fue como otro nivel dentro de mi confianza. Pero aquí hay un problema, el tema del entorno. Para ustedes, ¿qué es el entorno? Lo que te rodeas. La gente con la que te rodeas, la gente con la que trabajas, tu pareja es tu entorno. Si tú vives en casa de tus padres, tu familia es tu entorno. Lo que ves en redes sociales también es tu entorno. A quien escuches por redes es tu entorno también. ¿Qué pasa? El entorno, quieres o no, influye en la persona que tú eres al día de hoy. ¿Conocen la típica frase que dicen que es el promedio de las 5 personas con las que más te juntas? Bueno, eso es real. Tú date cuenta y piensa, a ver, me junto con esas tales personas
Y te vas a dar cuenta que es el promedio de los ingresos de todas esas personas. Es el promedio de la mentalidad de esas personas. Eres el promedio de los hábitos de esas personas también. Hágalo, yo una vez lo hice y dije, oye, sí es cierto. Y me di cuenta con algo que es muy medible, que es el tema financiero. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? Ah, lo divido, el promedio es cierto. Es lo que yo gano. ¿Casualidad? No lo es. Es el promedio de esta gente. Entonces, por el hecho de yo empezarme a juntar en la prepa con gente que tomaba, que ya estaba fumando otra vez, volví a caer. Después de 2 años de estar sobrio, de estar limpio, vuelvo a caer a eso. Para este punto, en la preparatoria, de los 15 a los 17 duré limpio, ya era el último año de preparatoria y me di cuenta que volví a caer. Y ¿sabes algo? Mi conciencia me decía que no tenía que hacerlo. Todos ustedes aquí tienen la voz de su conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú no la escuchas y la ignoras, cada vez es más difícil poder prestar atención a lo que esa voz te dice. Para mí, la voz de mi conciencia es mi guía, porque yo creo que es la voz de Dios que me habla, que me dice, oye, haz esto, dale por ese lado, oye, no hagas esto. Vuelvo al tema del arrepentimiento. Si ustedes hacen algo y se arrepienten, ese es tu guía. Significa que no debes de volver a hacer eso. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes hacen algo, se arrepienten, lo ignoran. Hacen algo, se arrepienten, lo ignoran. Hasta que ya no sienten arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Ya en un momento que ni siquiera se conocen. Porque a los 17 años empezó la pandemia, me cayó, me acuerdo, en 2020. Y empiezo a conocer lo que es, de nuevo, el tema del emprendimiento. Yo no sabía hasta ese momento que se podía emprender. Yo creía que mi vida era basada en lo que me habían dicho mis padres, mis maestros. Oye, tú tienes que ir a la universidad, estudiar, ser bueno en calificaciones, conseguir un buen empleo y vivir la vida como empleado. Para ese momento, en la pandemia, a mí me ayudó bastante el hecho de estar encerrado, porque me puse a leer libros como Piensa ser rico de Napoleon Hill, El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, Padre pobre, y para mí fueron nuevos despertares, porque yo entendí que había otra forma de vivir a la que yo venía viviendo. Y a partir de ahí empiezo mi camino de emprendimiento, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a la universidad. Voy a hacer el examen solamente porque tú lo pagaste, pero yo no quiero ir a la universidad. Yo en ese momento quería ser doctor. ¿Por qué quería ser doctor? Y ahí es un punto clave. Por 2 cosas. Yo había decidido la carrera de medicina, la primera porque quería ayudar a mucha gente. Y yo dije, bueno, de las opciones que me está dando la universidad, ¿cómo es que yo puedo ayudar a la gente? Pues siendo doctor, ¿no? Puedo estar ahí curándolos. Y la segunda es porque quería hacer mucho dinero. Dije, bueno, ¿qué carrera me da esas 2 cosas que yo sé que quiero? Pues medicina. Bueno, pues hago eso. Pasa la pandemia, me empiezo a leer cosas que no había leído antes y ahí me doy cuenta que yo no quería estudiar doctor. ¿Qué quería hacer? Quería hacer lo mismo, ayudar a la gente y ganar mucho dinero. Y yo dije, bueno, yo creo que el camino del emprendimiento va a ser lo que me va a llevar ahí. Y ahí empezó a emprender. Tenía 17 años en 2020, aún muy bien casa de mi mamá. Mi primer emprendimiento fue hacer mandados como los de Rappi, pero como yo tenía 17 años yo no podía entrar a Rappi. Entonces yo dije, pues ¿cómo lo hago? Pues lo hago por mi cuenta. Emprendo, me empieza a ir bien para lo que en ese momento yo estaba ganando, yo estaba generando, porque empiezo esto desde cero. Y vuelvo otra vez a meterme al tema de las drogas. Dije, bueno, pues ya gano dinero, ya emprendo, ya soy libre, en cierta forma. Puedo darme el lujo del fin de semana, irme a fumar un porro, de irme de fiesta, irme de antro. Y lo que yo el día de hoy te puedo decir, yo sé que todos trabajan en un antro, pero lo que yo me he dado cuenta el día de hoy es que cada vez que tú tomas, te drogas, fumas, desconectas más de tú quién eres. Porque llegó un punto en el cual tuve un sentimiento, digamos, no me gusta llamarlo depresión, pero es un sentimiento del cual crisis existencial, en el cual no sabes qué hacer con tu vida. Porque yo después de un año estar emprendiendo, tuve ese emprendimiento, lo vendí y me quise dedicar a lo que es real estate, la inversión de propiedades. ¿Todo por qué? Por perseguir el dinero solamente. No me gustaban las propiedades, pero yo sabía que había dinero ahí. Bueno, lo persigo. Un año trabajo durante eso y lo único que hago es vender un terreno. ¿Cómo crees que uno se siente cuando tiene una visión, trabaja hacia ello durante un tiempo y no obtiene los resultados que esperaba? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué sientes? Te sientes fracasado, que eres un inútil, que no sirves para eso que tú decías que querías hacer. Y fue lo que yo sentí en ese momento. Pero hubo algo que me paré y pensé, a ver,
Ok, llevo un año haciendo esto, no funcionó, se separó el equipo, lo que en ese momento yo estaba ganando, yo estaba generando, porque empiezo esto desde cero. Y vuelvo otra vez a meterme al tema de las drogas. Dije, bueno, pues ya gano dinero, ya emprendo, ya soy libre, en cierta forma. Puedo darme el lujo del fin de semana, irme a fumar un porro, de irme de fiesta, irme de antro. Y lo que yo el día de hoy te puedo decir, yo sé que todos trabajan en un antro, pero lo que yo me he dado cuenta el día de hoy es que cada vez que tú tomas, te drogas, fumas, desconectas más de tú quién eres. Porque llegó un punto en el cual tuve un sentimiento, digamos, no me gusta llamarlo depresión, pero es un sentimiento en el cual crisis existencial, en el cual no sabes qué hacer con tu vida. Porque yo después de un año estar emprendiendo, tuve ese emprendimiento, lo vendí y me quise dedicar a lo que es real estate, la inversión de propiedades. ¿Todo por qué? Por perseguir el dinero solamente. No me gustaban las propiedades, pero yo sabía que había dinero ahí. Bueno, lo persigo. Un año trabajo durante eso y lo único que hago es vender un terreno. ¿Cómo crees que uno se siente cuando tiene una visión, trabaja hacia ello durante un tiempo y no obtiene los resultados que esperaba? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué sientes? Te sientes fracasado, que eres un inútil, que no sirves para eso que tú decías que querías hacer. Y fue lo que yo sentí en ese momento. Pero hubo algo que me paré y pensé, a ver, ok, llevo un año haciendo esto, no funcionó, se separó el equipo con lo que estaba haciéndolo. ¿Qué cosas sí aprendí de todo este año que yo estuve haciendo que puedo aplicar al día de hoy? Y fue ahí nuevamente cuando volví a emprender. Pero ojo, yo en el momento en el cual dejo la inmobiliaria, que no funciona eso, pero yo volví a ser repartidor. O sea, imagínate lo que es. Tú repartías, vendes el negocio, ahora soy asesor inmobiliario. Le muestras a todo el mundo que te está yendo mejor. Le muestras a todo el mundo que ya vendes casas, cuando todos tus compañeros están en la universidad o haciendo cosas que pierden el tiempo, cuando tú estás teniendo éxito, vendiendo propiedades. ¿Y qué pasa en el momento en el cual no funciona y tienes que volver a lo que ya estabas haciendo antes? No solamente te sientes mal contigo mismo, sino que tienes como que ese miedo social de lo que la gente puede decir. No que vendías propiedades, pues, pero ya estás repartiendo de nuevo. Pero a mí me daba vergüenza agarrar la mochila de Rappi y volver a repartir en ese momento. Tener que ir a galerías a recoger un pedido y que la gente me viera, para mí me daba vergüenza. Incluso yo mientras repartía lloraba, te lo juro, porque no me gustaba ese sentimiento de sentirme fracasado, de sentirme perdedor. Pero vuelvo al punto, tomé acción. ¿Qué cosas hice? Me paré y pensé, ¿qué cosas aprendí? Ok, esto. Ahora, ¿qué voy a hacer para salir de esto? Porque no me gusta cómo me estoy sintiendo. No me gusta tener que ir a recoger un pedido y estarme ocultando a la gente, pero la gente no me vea. No me gusta. ¿Qué voy a hacer para cambiar? Bueno, pues voy a tomar acción. ¿Qué primera acción tomé? Decisión. Tienes que tener la decisión y definir exactamente qué quieres nuevamente. Porque es normal. Fracasas, no sabes qué quieres porque te sientes fracasado, baja tu autoestima, baja tu confianza y pierdes como ese enfoque y esa visión. Y aquí es donde muchos se pierden con las drogas. Quieren escapar de ese sentimiento fumando, alcoholizándose, yéndose de fiesta, persiguiendo mujeres. En ese punto, mucha gente es cuando fracasa todavía aún más o se mete todavía más en ese pozo. Porque en vez de estar tomando las acciones necesarias para salir de eso, ¿qué es lo que hacen? Prefieren evadirlo con un porro, con vino, con tequila, con fiestas, con mujeres, perdiendo el tiempo. Yo hice todo lo contrario en ese momento. Te voy a ser honesto, a pesar de que todavía tenía ese hábito de vez en cuando fumar, yo sabía que quería dejarlo, porque en ese momento todavía fumaba. Pero dije, voy a ir allá, voy a emprender ahora sobre esto. Y la primera acción es educarme. Voy a dedicar, después de mi horario de 9 a 5 días repartir, me voy a dar el tiempo de aprender una habilidad nueva. En ese momento fue marketing. Quiero hacer eso, aprendí a vender, aprendí a hacer anuncios, aprendí a hacer videos, voy a hacer eso. Bro, ¿tú crees que alguien que trabaja de 9 a 5 tiene responsabilidades también en su casa? O muchos de ustedes que ya son grandes, tienen hijos, tienen que pagar ciertas cosas. ¿Ustedes creen que les dan ganas de darse el tiempo después de trabajar a aprender algo nuevo? Nadie lo quiere hacer. Había días que yo no quería irme a estudiar. Pero ¿qué hacía? O me seguía sintiendo mal con ese sentimiento de fracaso,
o ponía acciones a pesar de que no quisiera hacerlas para salir de eso. Qué casualidad. No pasó más de 6 meses, se me empieza a dar todo. Me salgo de casa de mi mamá, empiezo ya a vivir con un roomie de manera independiente, se me da el emprendimiento del marketing, empiezo a tener clientes de empresas, Freddy's Tucán, Monkey Business, se me empieza a dar otro emprendimiento por el cual había trabajado, que es lo que hacemos actualmente, administrar propiedades, todo así de rápido. De un mes a otro, digamos, en septiembre, en octubre yo me estaba haciendo en casa de mi mamá, y para noviembre, diciembre, yo ya estaba teniendo ingresos con esos emprendimientos. Y me gusta decirlo del tema económico porque es muy medible, aunque no me gusta validarme con eso. Si yo ganaba 5,000, 6,000 pesos al mes repartiendo, en ese punto en el cual duré muchos meses, 6 meses ganando eso, empecé a ganar 15. 3 veces más de lo que ganaba en ese momento. Pero no es casualidad. O sea, no es porque de la nada te lleguen las cosas, es porque vienes trabajando algo, no ves resultados, sigues trabajando. No ves resultados, sigues trabajando. No ves resultados, quieres perder la fe, pero no la pierdes, tienes fe y pum, de un momento a otro llega el resultado. Eso lo he experimentado con muchas cosas. Y sobre todo en ese punto en el cual, para mí un gran logro fue salirme de casa de mi mamá, porque yo ya no quería vivir ahí. Pero aquí se viene otro problema de mucho de la gente que empieza a ser libre. Oye, pues, ya no tengo que ver a mi mamá, ya no tengo que reportar de dónde estoy, con quién estoy, puedo fumarme un porro en mi casa, ¿quién me va a decir algo? Y mi conciencia en ese momento me decía, tienes que dejar eso, tienes que dejar la mota, eso solamente te hace más débil, eso solamente te hace perder el tiempo. Pero yo le ignoraba o decía, sí, lo voy a dejar, sí lo voy a dejar. ¡Pum! Me accidento en moto, pasan muchas cosas que para mí eran señales muy, muy evidentes. Hasta no fue hace un año, el año pasado exactamente, como a mediados de 2023, junio, julio, en el cual un día me levanto y ya no le encuentro sentido a nada. O sea, literal me pregunté, ¿de qué chingados me sirve emprender? ¿De qué chingados me va a servir tener novia? ¿De qué sentido tiene la vida? Es un sentimiento, no sé si algunos lo han pasado, en el cual te sientes atrapado en este mundo. ¿Alguien ha pasado eso? Es como que tengo un cuerpo, estoy viviendo en esta casa, estoy teniendo este trabajo, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es un sentimiento muy culero, porque no es emocional ese sentimiento, es un sentimiento para mí de mi experiencia del alma. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿qué deseo? A ver, ya conseguí lo que quería de salirme de mi casa, ya emprendí, lo de la administración de propiedades ya lo hago, vivo de eso. ¿Qué deseo? Y no podía responderlo. No podía saber qué quería yo de la vida. Y duré así mucho tiempo. Me levantaba, hacía las cosas simplemente por hacerlas, pero muy dentro de mí no le encontraba sentido hacer nada. Tanto que incluso pensaba, bro, ¿y si me voy de este mundo mejor? ¿Qué sentido tiene vivir? Si de todos modos nos vamos a morir, de todos modos todo el tiempo vamos a trabajar, todo el tiempo vamos a conocer gente, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Qué pasa? Después de pasar, yo creo que fueron 2, 3 meses bajo ese sentimiento, me doy cuenta que había que dejar yo muchas cosas. Tenía que dejar las drogas, tenía que dejar la pornografía, tenía que dejar de masturbarme, tenía que dejar el alcohol, tenía que dejar de levantarme tarde, tenía que meterle todavía más al entrenamiento, tenía que dejar muchas cosas, tenía que dejar amistades tóxicas. Y sinceramente lo que a mí me hizo clic es como, a ver, güey, imagínate, si tú en este momento te vas de este mundo y al día de mañana le dicen a tu mamá, oye, pues tu hijo ya no está, ¿cómo vas a hacer sentir a tu familia? ¿Cómo vas a hacer sentir a tu novia? O a tus padres. Qué egoísta de tu parte sería eso. Me tumbé el rollo. Y casualmente me topé al quien es mi mentor ahora, en redes sociales, dando un mensaje que a mí me hizo clic en el momento. Y a partir de ahí como que empiezo otra vez a renacer ese fuego interno de quiero vivir, quiero vivir. Empiezo a cambiar hábitos, de un día para otro dejo de fumar. De un día para otro dejo el alcohol, dejo las fiestas, dejo el porno, dejo las amistades que ya no me estaban aportando a eso. De un día para otro fue todo. Yo al día de hoy digo, bueno, ¿cómo es posible hacerlo?
te dolía tanto la situación en la que tú estabas que no te quedaba de otra más que hacerlo. Me empiezo a levantar temprano, empiezo a entrenar artes marciales, empiezo a darle un giro de 180 a mi vida, entendiendo el por qué lo hacía, entendiendo que yo tenía un propósito. Y yo justamente en este momento presente estoy cumpliendo ese propósito. Yo entendí que yo venía aquí a impactar a las personas que se me cruzaban en mi vida. Y que yo no me podía ir, si una persona yo la conocía, sin dejarle algo bueno. Yo no veía, yo en este momento ni siquiera lo veía. Yo solamente sigo órdenes de arriba. Oye, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí. Entendiendo que este es mi propósito. Entendiendo que parte de tu historia hace clic en algunos de ustedes y es como que un despertar. Y al día de hoy llevo ya un año haciendo eso. Levantándome temprano, entrenando 2 veces al día, midiendo los macros, no drogas, no fiesta, no alcohol, no porro, nada de eso. Porque muchas de las cosas de nuestra vida se basan más en qué no tienes que hacer, más que lo que tienes que hacer. Porque muchos quieren de la nada crear nuevos hábitos. Pero a ver, espérate. Si todavía tienes estos malos hábitos, ¿por qué quieres empezar a crear nuevos hábitos sin haber eliminado los malos hábitos? Al día de hoy yo entiendo que el alcohol me desconecta de mi alma. Al día de hoy yo entiendo que si me vuelvo a fumar un porro voy a sentir arrepentimiento y me va a desconectar más de quién soy y que no me va a permitir seguir avanzando en mi propósito. Entonces, lo que quiero que se queden con esto es que hay muchas cosas en este momento que ustedes saben que deberían dejar de hacer y en que entre más lo ignoren, más mal se van a sentir con ustedes mismos. Y ustedes no se van a dar cuenta, van a llegar a un punto en el cual ya no le encuentran sentido a la vida o ya no van a tener buena autoestima, sus ingresos van a caer, sus relaciones van a caer, sus hábitos van a caer, algo va a pasar. Pero hasta que no tomes conciencia de estas cosas, de que tienes que dejar esas cosas que sabes que no debes estar haciendo, es cuando vas a poder empezar realmente a vivir y a sentir esas ganas de vivir. Y ojo, con esto no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, que no vas a tener retos y que no va a haber fracasos, porque acuérdate que todo es aprendizaje. Pero la persona en que tú te conviertes en el momento en que dejas todo lo malo que sabes que no tienes que hacer, empiezas a ser más disciplinado, empiezas a entrenar, puedes verte al espejo y te gusta lo que ves. La persona, el hombre, la mujer en la que tú te conviertes es lo que te va a ayudar a poder sobresalir con esos fracasos, con esa presión, con esos problemas que la vida te da. Pero si tú nunca trabajas en el ser, en quién tú eres, en tu disciplina, en tu mentalidad, en tus hábitos, en lo que hablas, en cómo ayudas, en qué intención tienes con lo que haces con otra gente, cuando te llegue un problema, nunca lo vas a resolver porque no eres esa persona todavía. Eso es lo que les quiero decir el día de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos, Erika. Muy bien. Pues me gustaría que se queden con eso. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera aportar al tema. Me gusta hacerlo también más interactivo, no solamente que me escuchen a mí. ¿Alguien se identifica con algo de lo que yo pasé? ¿Alguien quiere aportar algo a eso que estamos hablando? Bueno, una pregunta. ¿Es la Biblia o cómo fue el acercamiento a Dios? Mira, gracias a mi mentor que él también se empezó a meter el tema de Dios, fue que yo volví a reconectar otra vez con esa parte. Literal, no tengo el hábito de leer la Biblia, pero de repente escucho pasajes bíblicos y me clavo leyendo esas cosas. Soy creyente, no me considero religioso, soy creyente de que existe algo superior, yo lo llamo Dios, ustedes lo pueden llamar de otra cosa. Y yo sé, para mí, que todo es plan de Dios. Que cada cosa que nosotros vamos a vivir, experimentar, es plan de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o que quiere aportar también más a este tema? Igual, tu cambio lo empezaste, bueno, dices que cuando te anexaron, empezaste a leer, ¿no? Sí. ¿El cambio para el emprendimiento lo tomaste ya que empezaste a leer o gracias a tu mentor? Me ponen en un centro de habitación, yo empiezo con el hábito de lectura, mas nunca lo hice como de manera así frecuente o leer por que realmente me gustara. A los 17 me topo con un amigo que él ya emprendía, es más grande que yo, y me recomendó estos 3 libros. Piensa que ser rico, padre pobre y el hombre más rico de Babilonia. Y para mí fue el despertar de que existía el camino del emprendimiento. A día de hoy es un hábito que tengo sí o sí,
Porque yo entiendo que la lectura no es que vayas a aprender algo nuevo. La lectura lo que hace es ayudarte a hacerte consciente de aprendizajes que ya has tenido. ¿Sabes? Entonces, si ustedes ven un libro que les llame la atención, por algo les está llamando la atención. Léanlo. Y cada vez que lean ustedes algo, piensen, a ver, ¿cómo esto yo lo puedo aplicar a mi vida en este momento? ¿O qué me ha pasado que tenga que ver con esto? Y ahí es cuando empieza a crear conciencia. ¿La humildad o la soberbia? Siento que me ha movido más la humildad o la soberbia. Mira, yo tengo la mentalidad de que una persona que no es sabia y busca la sabiduría, que no es fuerte tampoco, no puede ser humilde. Por ejemplo, mi coach de artes marciales me dice, bro, es que no es que tú seas pacífico si tú no sabes pelear. Si tú no sabes pelear, no te puedes llamar una persona pacífica. Simplemente eres un pendejo, me dice. Sin embargo, si tú sabes pelear, sabes defenderte y decides ser pacífico, ahí sí te puedes llamar pacífico, porque tienes los dos lados de la moneda. Y es lo mismo con el tema de la sabiduría. Si tú no eres sabio y no estás buscando constantemente ser más sabio y ayudar a otros, no puedes decirte que eres humilde, simplemente también eres un pendejo. Entonces no sé si respondí tu pregunta. ¿Alguien quiere aportar algo más? Salir de las canchas. ¿En qué momento entendiste que podías empezar a compartir el mensaje? Justo cuando salgo de mi crisis existencial, de la depresión. A mí mi momento fue ese. Tú vienes a este mundo a ayudar a la gente, sobre todo hombres, a elevarlos en sus 4 áreas más importantes. ¿Alguien sabe cuáles son las 4 áreas más importantes de toda persona? Salud, salud mental, emocional y tu fitness. Relaciones, tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Dinero, la área financiera y el espíritu. Fuera de esas 4 cosas, cualquier cosa que tú hagas fuera de eso no tiene importancia. Si tú no trabajas estas 4 áreas y solamente te enfocas en una, te vas a sentir perdido. Si solamente te enfocas en hacer dinero, pero no trabajas tu físico, no te gusta cómo te ves, no estás en forma, no trabajas tus relaciones, te vas a sentir perdido. Y viceversa con todos. Entonces tú me preguntabas, ¿cuándo fue como que eso quiero hacerlo? Justamente en ese momento. Aunque te voy a ser honesto, yo desde antes yo quería hacerlo, pero no era congruente. Porque ¿cómo iba a dar yo un mensaje de desarrollo personal a la gente si todavía, cuando nadie me veía en mi casa, me fumaba un porro? No era congruente. Entonces yo a la hora de abrir una cámara y decir un mensaje, me trababa, no sabía qué decir, porque no era congruente, no tenía esa confianza. De hecho, eso es lo que yo he aprendido, porque últimamente me he metido más en lo que es marca personal. Todo eso que yo lo comparto en YouTube, lo comparto en mi Instagram. Y me doy cuenta que muchas veces la gente no puede agarrar un celular y hablar porque no sabe quién es. Te va a ver tu hermano, te va a ver tu papá, te va a ver tu novio, te va a ver tu compañero. Y como a cada uno le muestras una cara de quién eres, no puedes agarrar un celular y decir algo que tú piensas. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, ¿y qué va a decir él? ¿Qué va a decir esto? ¿Qué va a decir esto? No sabes quién eres. Porque a cada uno le muestras una cara. Más sin embargo, cuando tú eres auténtico en todos los sentidos, en todas las áreas y con toda la gente, te vale madre lo que la gente pueda decir. Tú hablas algo que tú piensas y quien lo vea, que lo ve. ¿Pero por qué? Porque también se lo dirías a tu novia, también se lo dirías a tu amigo, también se lo dirías a tus papás. ¿Sabes? Fíjate, esto me lleva también a otra cosa. Que cuando tú empiezas a ser más auténtico y empiezas a elevarte como hombre en estas 4 áreas, la gente te respeta. Por ejemplo, yo jamás había tenido conversaciones profundas y de adultos con mi mamá, hasta que no fue que yo me salí de mi casa. Jamás mi hermana se podría acercarme a mí a pedirme un consejo cuando yo vivía en casa de mi mamá, hasta que no me salí y empezó a ver todos estos cambios. La gente te va a respetar cuando tú eres congruente y auténtico también. Y haces cosas que ellos quisieran hacer, pero que no las hacen. Entonces también el respeto es una parte importante que tú tienes que demandar de otros, pero uno empieza respetándose a uno mismo. Cuando tú te respetas a ti mismo, pones límites a ti mismo primero, tú te lideras a ti mismo, otra gente por ende va a hacerlo también. Y quiero que se queden también con esta frase. La percepción que tienen de ustedes mismos es la percepción que tienen los demás de ustedes. Si ustedes creen que no valen, la gente va a creer que no valen.
Viceversa, si ustedes creen que son valiosos y buenas personas, la demás gente va a creer que son valiosos y también buenas personas. Entonces trabajen en su percepción, cómo ustedes se perciben. Y la manera directa en cómo van a trabajar con la percepción es con los hábitos, con las acciones. Aquí ya te levantas. ¿Entrenas? No entrenas. ¿Cómo comes? ¿Cómo hablas? ¿Qué incisión tienes? Todas esas cosas afectan directamente a la percepción que tienen ustedes de ustedes mismos. Y por ende, el mundo cambia también en cómo se dirige a ustedes. ¿Además tiene alguna duda o que quiera aportar en esto? ¿Qué estás dispuesto a hacer o a dar para no volver a recaer? Eliminar a la gente, ese entorno que está en ese punto. Yo por eso también entreno 2 veces por día, porque a mí el ejercicio me ayuda muchísimo a transmutar toda esa presión, todo ese estrés y toda esa ansiedad. El entrenamiento, por ejemplo, el estar todos los días, yo entreno todos los días, 2 veces por día. A mí me ayuda eso. Bro, tuve que decirle literal a toda esa gente que creí que eran mis amigos, bro, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto. Si quieres tú seguir en eso, está bien, pero yo no me voy a juntar contigo. Más sin embargo, si también quieres salir de eso, nos podemos ayudar entre los dos. Bro, la gente que no quiso, ¿qué pasó? Se fue. Te cuento porque yo también pasé algo así. Y es normal que te quedes solo, porque mucha gente tiene miedo también a quedarse solo. Y yo te puedo decir que como hombre, es lo mejor que te puede pasar, quedarte solo, porque te conoces, ahí sabes más quién eres. Y una vez que te conozcas, sabes quién eres y trabajas en elevarte, vas a atraer a otras personas que ya van más acorde con ese nuevo ser que tú eres. Como dicen, cuando uno está solo es cuando la conciencia ataca. Cuando uno está solo es cuando empieza a veces, ¿no? Porque sabe que la conciencia es la que está ahí. Exacto. No puedes ignorar esa voz. ¿Alguien más? Yaos. Yaos Fitness. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta o nadie más quiere aportar nada, les agradezco mucho su atención, el hecho de haberme escuchado. Espero de verdad que les haya subido de valor este mensaje. Miren, nosotros como equipo, aquí tienes a Brandon, que es parte del equipo, hacemos lo que es ahorita real estate. Tenemos el área de administración de propiedades, de eso yo me encargo 100%, también hacemos compra y venta. Eso lo hacemos como equipo, como real estate group. Personalmente, yo me dedico al tema del coaching también. Puntualmente, me gusta ayudar a hombres a que se eleven en todas las áreas. Primero, tu físico, después tus relaciones, después tu conexión con Dios y al final el dinero viene. Esa es mi filosofía. Por si alguno de ustedes también está interesado en que lo lleve de la mano a trabajar esas áreas, tienen mi Instagram, soy Manuel Cruz, igual mi YouTube, yo comparto todo lo que sé en mi YouTube y también en Instagram. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.